Mis queridos hermanos y hermanas, de nuevo, como estas noches anteriores, digo que es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar en una congregación, en un lugar nuevo para mí en esta ocasión, antiguo en años, pero con mucha solera. Cuando llegué a la calle y vi la fachada de este lugar, dije, es indudablemente un lugar construido o con orientación inglesa, de manera que es así, lindo. Las cosas antiguas ganan con el tiempo, las cosas viejas hay que desecharlas, de modo que este es un local antiguo, conservarlo porque es muy bella la construcción, muy impactante la presencia en la ciudad. Doy saludos de nuevo. ¿Quién estuvo el primer día? ¿Quién estuvo el segundo? Bueno, vais a tener una triple ración de saludos los que estuvisteis los días anteriores, porque quiero saludaros en nombre de vuestros hermanos en la iglesia en Vigo, la iglesia más antigua de la ciudad. El Evangelio en Galicia, en el noroeste de España, comienza con misioneros ingleses que entran en Galicia en el año 1873. Pero la gran sorpresa de la iglesia donde estamos nosotros es que cuando ellos vienen y comienzan a predicar el Evangelio en Galicia, ya hay 16 creyentes registrados en el municipio, en el ayuntamiento de Vigo. ¿Cómo fueron ellos alcanzados por el Evangelio? No lo sabe nadie, pero es así, de manera que es el grupo más antiguo de la obra evangélica en Galicia. La primera iglesia evangélica de la ciudad de Vigo. Hay en este momento 21 iglesias de distintos grupos, pero la primera iglesia, la iglesia protestante, como se le llama allí, es la iglesia en donde estamos sirviendo al Señor a pleno tiempo desde hace 30 años. De manera que Dios está bendiciendo mucho esa congregación en este momento. Es una congregación, extrañamente a lo que ocurre en España, es una congregación en crecimiento. Y el Señor está salvando almas ahí. Y el año pasado nos dio el privilegio de bautizar a 52 personas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y este año comenzamos el año, primer mes del año, bautizando a 7 personas más que pidieron el bautismo. De manera que yo creo profundamente en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que cuando Dios está en medio de su pueblo, Él salva. De manera que lo hace. Y la gloria es suya. No hay ningún privilegio personal, no hay ninguna virtud personal en el cuerpo pastoral de la iglesia ni en la congregación, que indudablemente se esfuerza para alcanzar a otros. Pido que oréis por la iglesia, que oréis por los 5 puntos de misión que tiene la iglesia en Galicia. Es una iglesia que tiene ahora mismo 5 lugares en donde estamos procurando abrir nuevos puntos dentro del territorio de Galicia, y uno de ellos a 60 kilómetros de la ciudad de Vigo. Va a ser considerado ya como iglesia autónoma, Dios mediante, a lo largo de este año. Ahí no había ninguna obra evangélica de ningún tipo, y en este momento hay una congregación con algo más de 20 miembros en comunión. Por tanto, Dios está haciendo la obra. Yo quiero deciros una vez más que no tiene nada que ver el esfuerzo de la iglesia, porque la obra es de Dios y las fuerzas son de Dios. De manera que a Él sea la gloria por lo que Él está haciendo ahí. Hace muchos años que yo tenía el pensamiento de que los españoles evangélicos tenemos la disculpa de decir España es dura, y es durísima. No porque sea católica, sino porque es indiferente absolutamente, porque nadie quiere saber nada de religión, de ninguna, ni de Cristo, para nada. Pero si creemos que Dios dice, yo os envío para predicar el Evangelio, lo que tiene que hacer la iglesia es predicar el Evangelio. En segundo lugar, Cristo dijo, cuando Señor dice a su Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Luego, cuando la iglesia es celosa por la unidad y vive en la unidad del Espíritu, Dios hace su obra en salvación. Este es el gran desafío para la iglesia hispana, no solo en España,
sino también en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en donde sea. Tenemos en nuestra congregación, y termino la introducción, si no, no voy a pasar al tema, tenemos en nuestra congregación un grupo muy importante, muy bueno, de hermanos hispanoamericanos que están residiendo y trabajando en España, concretamente en Vigo. De manera que hay creyentes de Argentina, no porque esté Susana ahora, hay creyentes de Argentina antes de Susana, hay creyentes de Uruguay, hay creyentes de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela, de Perú, de Brasil, de manera que somos un conglomerado de personas que forman parte, están absolutamente integrados dentro de la Iglesia, y el Señor los está utilizando con su vida y sus dones para colaborar en la congregación. Orad por nosotros en España. Cuando yo llegue a mi iglesia, a nuestra iglesia, daré un informe y la iglesia estará orando también por la obra en el Paraguay. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así el apóstol Pablo, Efesios 5, 18 es el versículo que voy a usar de fondo esta noche para el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El primer día comenté algo general sobre la doctrina del Espíritu Santo, su persona, su obra, y terminé haciendo énfasis en la regeneración de los creyentes por el Espíritu, en la dotación de la nueva naturaleza, en el caminar en una vida nueva, tan nueva que Pablo dice que las cosas antiguas, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas todas. Hay una vida nueva, la vida eterna de Dios fluyendo en cada uno de los creyentes. Esa es la vida que nosotros vivimos y que, conducida por el Espíritu, tiene la experiencia vital que se desarrolla en cada uno de los creyentes. El segundo día, ayer, hablé acerca del bautismo del Espíritu. Y especialmente hice un poco de énfasis en el tema de unidad, ya que el Espíritu Santo bautiza a cada creyente hacia la formación de un cuerpo. De manera que lo que Cristo pidió al Padre, que sean uno, se hace posible porque el Espíritu Santo ejecuta la unidad de cada creyente en Cristo. Pero también hablé algo acerca de los dones y me detuve un poco más en los que se llaman dones, no sé cómo llamáis aquí, pero dones espectaculares, vale la expresión, especialmente en el tema del don de lenguas. Dije el primer día que no es posible abordar la doctrina del Espíritu Santo y su obra en 3 noches, eso es imposible. En el Instituto Bíblico en España, la doctrina sobre el Espíritu Santo ocupa un trimestre, de manera que hay que estudiarlo más intensamente. Lo único que yo estoy haciendo es escarbando un poquito en la superficie de la doctrina para que vosotros, que sabéis y conocéis bien esto, recordéis lo que la Biblia enseña. No estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, pero tenemos que terminar el estudio en torno a la persona y obra del Espíritu Santo, y quiero hablaros esta noche sobre la plenitud del Espíritu. Algunos llaman la llenura del Espíritu. De otra manera, la dimensión de vida a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. El hecho de que aquí Pablo diga, sed llenos del Espíritu Santo, como mandamiento expresa que el programa de Dios, el proyecto de Dios, el pensamiento de Dios para la Iglesia, no es que los creyentes tengamos el Espíritu Santo de alguna manera muy limitada en la experiencia de nuestra vida, sino que todos nosotros vivamos continuamente en la plenitud del Espíritu. Lamentablemente esto no es posible alcanzar en nuestra vida, por una razón, porque tenemos en nosotros la vieja naturaleza que de alguna forma desorienta en muchas ocasiones esa situación. Pero el propósito de Dios es que seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es vivir a Cristo. Ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Ser cristiano no es tener una relación con Cristo, sino vivir en comunión con Cristo. De manera que Cristo se hace vida en el cristiano, y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo.
El Señor Jesucristo, la Biblia dice que se le dio el Espíritu sin medida. Por tanto, quien vive a Cristo necesariamente tiene que vivirlo en el Espíritu, en la plenitud del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que reproduce a Cristo en la vida de los creyentes. Y la reproducción de Cristo, se ha leído esta noche, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu son el carácter moral de Jesús. Y es lo que el mundo necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es ser lleno? ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu significa especialmente estar absolutamente controlado por Él. Es decir, no hay un solo rincón, valga la expresión, en el templo espiritual que somos nosotros que no esté habitado y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, notad algo interesante, y es que la plenitud del Espíritu se establece en la Biblia no como opción, sino como mandamiento. ¿Notáis eso? No dice el apóstol Pablo, procurad ser llenos del Espíritu Santo y hacerlo lo mejor posible. No dice eso. Dice, dejaros llenar, que es lo que significa el texto. Sed llenos ahí. Es una forma verbal en el texto griego que dice, no impidáis que os llene el Espíritu Santo. De manera que el proyecto de Dios, el propósito de Dios, es que el Espíritu Santo que recibe todo aquel que cree en Cristo. No hay nadie que crea en Cristo que no tiene el Espíritu. No hay segundas experiencias para la salvación y la recepción del Espíritu Santo. Cuando tú crees asistido por el Espíritu Santo y recibes el Espíritu de Cristo. Y la Biblia es muy clara, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Por tanto, Dios me da el Espíritu, pero el Espíritu viene a mi vida para desarrollar la potencialidad de Dios en mí. Pablo decía en su epístola, Filipenses, todo lo puedo en Cristo. Dios, el Espíritu Santo, hace que Cristo, implantado en mi corazón, funcione dándome los recursos de poder. Y el apóstol Pablo dice que la orientación de la vida cristiana, que desprecia todo cuanto era de valor antes, se produce en razón del ejercicio del Espíritu Santo de Dios. De otra manera, la frase sed llenos puede traducirse perfectísimamente de esta manera: dejaros llenar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué esto? Acabo de mencionar que la vida del creyente es esencialmente la vida de Cristo en el creyente. Lo entendemos bien todos, ¿verdad? Pero hay un segundo elemento necesario para vivir en la plenitud del Espíritu. Cuando Pablo habla de la soberanía de Dios en salvación, habla de las consecuencias de esa soberanía en la vida cotidiana del creyente. Y el apóstol Pablo dice, porque a los que antes conoció, orientación inglesa, de manera que es así, lindo. Las cosas antiguas ganan con el tiempo. Las cosas viejas hay que desecharlas. De modo que este es un local antiguo, conservarlo porque es muy bella la construcción, muy impactante la presencia en la ciudad. Doy saludos de nuevo. ¿Quién estuvo el primer día? ¿Quién estuvo el segundo? Bueno, vais y comienzan a predicar el Evangelio en Galicia. Ya hay 16 creyentes registrados en el municipio, en el ayuntamiento de Vigo. ¿Cómo fueron ellos alcanzados por el Evangelio? No lo sabe nadie, pero es así, de manera que es el grupo más antiguo de la obra evangélica en Galicia. La primera iglesia evangélica de la ciudad de Vigo. Hay en este momento 21 iglesias de distintos grupos, pero la primera iglesia, la iglesia protestante, como se le llama allí, es la iglesia en donde estamos a tener una triple ración de saludos, los que estuvisteis los días anteriores, porque quiero saludaros en nombre de vuestros hermanos en la iglesia en Vigo, la iglesia más antigua de la ciudad. El Evangelio en Galicia, en el noroeste de España, comienza con misioneros ingleses que entran en Galicia en el año 1873. Pero la gran sorpresa de la iglesia donde estamos nosotros es que cuando ellos vienen sirviendo al Señor,
a pleno tiempo desde hace 30 años. De manera que Dios está bendiciendo mucho esa congregación en este momento. Es una congregación, extrañamente a lo que ocurre en España, es una congregación en crecimiento. Y el Señor está salvando almas ahí. Y el año pasado nos dio el privilegio de bautizar a 52 personas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Y este año comenzamos el año, primer mes del año, bautizando a 7. Mis queridos hermanos y hermanas, de nuevo, como estas noches anteriores, digo que es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar en una congregación, en un lugar nuevo para mí en esta ocasión, antiguo en años, pero con mucha solera. Cuando llegué a la calle y vi la fachada de este lugar, dije, es indudablemente un lugar construido o con